Muy buenas tardes a quienes nos acompañáis hoy de manera presencial en este Salón de Actos de la Escuela Andaluza de Salud Pública y además a todas las personas que están al otro lado, online, en el app online. Así que deciros que para mí es una satisfacción daros la bienvenida a este acto inaugural del 18, edición del Diploma de Especialización en Género y Salud que hacemos con la Universidad de Granada, y como directora gerente pues quería daros a todos y a todas la bienvenida. Comenzar el diploma es un momento de alegría, pero también un momento de avance, sobre todo porque la escuela está convencida que la perspectiva de género es imprescindible para comprender y mejorar la salud de las personas. Cuando recordaba el diploma, decíamos, son más de 330 profesionales que se han formado, pero no solamente estamos hablando de eso, sino que este enfoque, cómo está en la investigación, está en la docencia, está en la práctica sanitaria y cómo repercute a nivel de Andalucía, pero cómo ha hecho también en otras comunidades autónomas y a nivel de Andalucía. Recordaba y me remonto que seguramente que la ponente que vamos a tener, María del Mar, la profesora me corrige porque no sé si es de esa fecha, pero creo que fue en torno a 2009 el encargo del Observatorio de la Salud de la Mujer del Ministerio, que nos hace a la escuela con esa guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación. Yo recuerdo ese documento con mucho cariño, con ese prólogo de Concha Colomer, porque creo que destila lo que es la perspectiva de género en ese enfoque en la investigación, en el que en ese momento, ante esa necesidad, se pensó en la escuela en que podía hacerlo bien y en desarrollar la guía. Para mí es un documento que creo que no sé si será como para revisitarlo, pero que para mí significa algo muy importante y también para la escuela. Sabemos que las desigualdades injustas y evitables en cualquiera de sus facetas, pero especialmente en la de género, influyen, como sabemos, en cómo enferman las personas, en cómo las atendemos y también en cómo investigamos sobre ellas. Hay que reconocer que esta mirada supone ver cómo viven hombres y mujeres que lo hacen de diferente manera. Y esto necesita una comprensión profunda. Y en este diploma estoy convencida que se adquiere. La escuela también ha liderado todo este enfoque desde un punto de vista muy estratégico. Y no solamente estratégico, sino que se ha convertido también en transformador. Porque como en otras áreas de gestión de conocimiento, lo que pretendemos es dar un conocimiento sólido, basado en la evidencia y convertirnos en referentes. Y en esta perspectiva de género lo somos. Quiero expresar mi agradecimiento a las personas que hacen posible este diploma. A María del Río, a Gracia Maroto por su compromiso y por mantener vivo todo el diploma. A quienes lo impulsaron en sus inicios, muy especialmente a María del Mar del García Calvente. Vemos también a Ana Delgado aquí, que me da mucha alegría de volver a verla. Y a todos los que han estado en esta línea de trabajo construyéndolo. También a Arantxa, todo lo que hace la Secretaría y la coordinación técnica a lo largo de todo este tiempo. Y también a la Universidad de Granada, que hace el reconocimiento de este título, y al Instituto Universitario de Investigación y Estudios de las Mujeres y de Género, gracias a Ana Alcázar, que nos acompaña aquí, su directora. Y creo que también es muy importante ese nexo de unión, esa colaboración entre instituciones, y no solamente por el hecho de que avalen el título, sino por lo que se establece en ese enfoque, en esa colaboración, en ese avance de esa gestión del conocimiento. Porque sobre todo lo que aporta es una mirada feminista, rigurosa y comprometida también con la igualdad. Así que deciros que estamos de cumpleaños, el 40 aniversario de la escuela, y hemos ido incorporando esta perspectiva de género en la investigación, en la prevención y en la atención sanitaria, y la apuesta como directora gerente de una nueva escuela es que se siga avanzando, y en eso vamos a estar. Así que nuestro compromiso con los retos que aún tenemos por delante. Así que ahora daremos paso a Ana y nada, aunque después hagamos la introducción a María del Mar, muchas gracias por poder estar esta tarde aquí y dar tus palabras para esta inauguración del curso y además esta celebración de 40 aniversario de la escuela. Así que muchas gracias
por todo lo que desempeñáis este trabajo, por todas las personas que estáis en este diploma, que seguro que va a ser muy enriquecedor y espero que así sea. Y así que nada, tiene la palabra Ana Alcázar del Instituto de Investigación de Mujer y Salud. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que siempre es un placer. Yo creo que ya es el tercero, el cuarto año que estamos conectadas. La verdad es que es la primera vez que estamos presenciales, lo cual también me llena de alegría, porque al final con las pantallas siempre se pierde, ¿no? Como ese contacto. Bueno, como decía la directora general, yo soy Ana Alcázar, soy ahora, digo ahora porque como es un cargo electo de momento, soy la directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Y la verdad es que para mí es un placer estar aquí inaugurando otra vez o dando la bienvenida al alumnado que forma parte del diploma, ¿no? Es la 18ª edición, que se dice pronto, son un montón de años, y yo creo que la formación deja esa huella, ¿no? La formación también para la investigación. Es decir, nosotros somos un instituto de investigación, fundamentalmente tenemos vínculo con la docencia a través de un máster europeo de estudios de género y a través también del programa de doctorado de estudios de género, pero fundamentalmente lo que hacemos es investigar. Pero siempre nos parece interesante tener también incidencia en la formación. Mira, veo que entra Teresa. Tener incidencia en la formación del alumnado y luego más en un diploma de especialización donde además la incidencia es sobre todo y fundamentalmente con profesionales, lo hablábamos antes, ¿no? En relación con el perfil del alumnado, profesionales que van a intervenir pero que también van a investigar. Y creo que ahora mismo es fundamental incorporar la perspectiva de género. Yo creo que las investigaciones no pueden ser científicas ni rigurosas si no incluye la perspectiva de género. Es decir, no es una mirada, es una manera de entender también la investigación y de incorporar al menos a ese 50% de la población. Entonces, bueno, yo sin más solamente quería dar la bienvenida al alumnado que está online, es esta cosa rara de estar hablando para gente que no, que no sabe dónde está. Y bueno, yo estoy segura de que como todos los años van a disfrutar mucho del diploma, aunque bueno, es trabajo, como yo digo, ¿no? Yo disfruto de otra manera, pero creo que también se puede disfrutar aprendiendo e investigando. O sea que enhorabuena y muchísimas gracias por el esfuerzo, ¿no? Porque es verdad que siempre lo decimos, pero yo creo que la gente no se hace una idea de la cantidad de trabajo que hay detrás de organizar algo así, aparte de todo el esfuerzo de la docencia, ¿no? Que es mucho, pero también de la organización y del empeño de que esto salga adelante, porque seguramente no nos pagan más. Un abrazo a todas las personas y bienvenidos y bienvenidas al diploma. Muchas gracias. Hola, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, las personas que estáis aquí y las que nos estáis siguiendo por streaming. Bueno, como directora de este diploma de especialización en género y salud y junto con todo el equipo coordinador y docente, quiero agradecer la calurosa bienvenida que nos dais siempre en este inicio de curso. Bueno, una vez más y como siempre así ha sido, Blanca Botello, nuestra directora gerente, muchísimas gracias. Es muy importante recibir este reconocimiento, este apoyo institucional y el reconocimiento que haces al diploma. Y gracias también a Ana Alcázar, por esa colaboración tan especial y tan necesaria que siempre nos brindáis desde el Instituto Universitario de Investigación en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Gracias también por apoyar este diploma desde la primera edición, aunque, como has comentado, desde más recientemente estamos más en contacto. Bueno, y mirad, nos encontramos hoy aquí inaugurando la 18 edición de un diploma que se hace mayor, que alcanza la mayoría de edad, podríamos decir que alcanza la madurez. Y se consolida como un programa que ha formado ya cerca de 350 personas profesionales del ámbito sanitario y social, dentro y también fuera de la comunidad andaluza. Es un motivo de mucha alegría para todo el equipo ver el recorrido y la solidez que tiene ya este curso que hoy iniciamos. Y bueno, y hoy quiero recordar que hubo una persona que fue el artífice de levantar este diploma desde la primera piedra.
ella dirá que esto es cosa de equipo, pero yo creo que es bien merecido decir que fue el artífice de levantarlo desde la primera piedra. Vio la necesidad hace ya 18 años de trasladar a la formación de profesionales de la salud todo ese conocimiento que se iba acumulando en la línea de género y salud de esta escuela, de las investigaciones que se iban realizando, también de trasladar a la formación de profesionales todas las evidencias científicas que se iban generando a nivel mundial, o sea, tanto a nivel nacional como internacional, sobre cómo el género es un importante determinante de la salud y cómo además se cruza, interacciona con muchos otros ejes de desigualdad. Y fue alguien que vio la importancia de impulsar entre profesionales de la salud una formación que fuera una formación especializada que permitiera realizar un análisis más completo, más reflexivo y más crítico de la realidad. Creando un programa que capacitara a estas personas para diseñar, programar, evaluar intervenciones sensibles al género en sus ámbitos de trabajo. Y todo pues para mejorar la atención sanitaria, para hacerla menos sesgada y más justa. Y esa persona, la que lideró todo esto, la creación de este diploma, es María del Mar García Calvente, que hoy nos acompaña para esta conferencia inaugural y que, bueno, yo tengo el honor de presentaros, aunque es más que probable que ya la conozcáis. María del Mar es médica, es especialista en medicina preventiva y salud pública, experta en género y salud y ha sido profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde sus inicios, desde los comienzos de esta escuela. Aunque está ya jubilada, a día de hoy sigue estando muy activa y plenamente comprometida con esta línea de género y salud a la que tanto ha aportado. María del Mar conoce bien los logros y conoce bien los retos. Hace 40 años que se empezó a hablar de género en el ámbito de la salud en Andalucía y también a nivel nacional, iniciándose con algunos pasos tímidos. Y esto fue a la vez y de la mano de María del Mar García Calvente como importante impulsora al respecto. Ella fue sin duda una pionera en este tema que abrió caminos y todo cuando todavía no estaba esto de moda y cuando todavía era algo bastante invisible. Bueno, por poneros solo algunos ejemplos de su amplia trayectoria, hay que decir que ha tenido un gran compromiso con la investigación. Desde los años 90 lleva investigando las desigualdades de género en los determinantes sociales de la salud, en el estado de salud y en la atención sanitaria, y lo ha hecho con datos cuantitativos y cualitativos, con procedentes de encuestas, de fuentes primarias, secundarias, con multitud de metodologías muy diversas. Ha formado parte y coordinado de distintas redes de investigación en género y salud. Lleva décadas generando material formativo para incorporar la perspectiva de género en investigación en salud. Cuenta con más de 70 publicaciones científicas, artículos, libros, monografías. Ha sido también editora de diversas revistas científicas. Y bueno, si hay que destacar un tema en el que María del Mar se ha dejado la piel en su trayectoria investigadora, ha sido el de los cuidados informales y su impacto en la salud. En el año 91 lideró el primer estudio de base poblacional que se realizaba en Andalucía sobre este tema y desde entonces no ha parado de investigar en los cuidados desde la mirada y el necesario enfoque de género, abriendo una importante línea que hoy perdura. En su labor de profesora ha sido incansable, llevando la formación de género y salud a másteres, diplomas, cursos de todo tipo, tesis, programas de doctorado de diversas universidades. Ha participado también en proyectos de cooperación internacional en diversos países, especialmente en El Salvador, donde dirigió cursos de género y salud pública en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. Coordinó también la red de salud sexual y reproductiva en Andalucía, en la que hicieron formación para formar más de 80 personas que luego formaron a más de 500 profesionales de atención primaria en Andalucía. Ha llevado también sus conocimientos a la ciudadanía, por ejemplo, coordinando el desarrollo de materiales sobre género y salud dirigidos a la población general. Y bueno, y también ha tenido una relación directa con políticas en salud. Ha participado en muchas conferencias y foros nacionales e internacionales. Realizó, por ejemplo, una ponencia en el Senado sobre el impacto de género en la crisis del COVID-19
y bueno, es sin duda un referente andaluz y nacional en género y salud. Ha coordinado multitud de informes de asesoría a organismos públicos, como los recientes informes de género y salud en Andalucía 2018 y 2025, cuyas recomendaciones están ya en manos de las personas responsables de estrategias, planes y políticas de salud. María del Mar ha sido reconocida en múltiples ocasiones dentro y fuera de su lugar de trabajo. Recibió la bandera de Andalucía en 2017 por su labor en el Grupo de Investigación y Docencia en Género y Salud, Salud y Servicios Sanitarios de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y bueno, estos son solo algunos de ejemplos de su amplísima trayectoria y de su capacidad de transformar la realidad social con su implicación, su talento y su compromiso. Y por mi parte, bueno, decir que he tenido la suerte de trabajar con ella en los últimos 20 años. ¿Y qué puedo decir? Pues que ha sido una excelente maestra para mí, como para tantas personas. Y bueno, ya doy paso a María del Mar. Solo quería terminar con una reflexión. 40 años en esto, son muchos años, y hay mucho que celebrar y muchos hitos conseguidos, pero obviamente también queda mucho por hacer, ¿no? Ya no es tan invisible este tema como cuando María del Mar daba esos primeros pasos y comenzaba estos proyectos. Y ahora pues lo vemos constantemente en todos lados, pero eso no significa que hayamos alcanzado la igualdad, ni muchísimo menos. A diario leemos titulares que dan cuenta de cómo persisten las brechas de género, desequilibrios en los trabajos remunerados y no remunerados, discriminaciones, desiguales oportunidades de salud con multitud de cruces, un acceso y un uso diferencial de los servicios sanitarios, sesgos en los diagnósticos, en los tratamientos y un largo etcétera. En definitiva, se afianza la necesidad de seguir este camino, de seguir construyendo, de hacer frente a esos desafíos que aún tenemos por delante. Y así que pues no le quito más tiempo a María del Mar para que nos pueda ilustrar en ello. Muchas gracias, María del Mar, por abrir y continuar este camino, cuando quiera. Bueno, me he quedado sin palabras antes de empezar, porque con esta generosísima presentación que ha hecho María, la verdad es que estoy más emocionada si cabe de lo que ya estaba, porque para mí es una responsabilidad, un honor y una responsabilidad estar aquí celebrando los 40 años de esta institución, impartiendo nada menos que la conferencia inaugural de este diploma universitario de especialización en género y salud. Cuando estaba hablando María, yo continuamente estaba pensando que una de las características de del avance feminista es justamente que no es un trabajo meramente personalista, meramente individual, sino que es trabajo en equipo, trabajo en discusión, trabajo en debate, trabajo en construcción. Y eso, por lo menos a mí, es una de las cosas que me enamoró de los estudios feministas, de la investigación feminista y del trabajo en este ámbito y también del activismo feminista. Y bueno, pues tengo aquí la suerte además de tener delante, no solamente online, sino delante a personas como María, como Gracia, como Teresa Ortiz, como Ana Delgado, como muchas de vosotras, que justamente se constituyó un equipo de trabajo al principio informal, ¿verdad?, de debate, de conversaciones, y luego fue cristalizando en productos concretos como pudo ser el inicio de este diploma. Tengo que agradecer, por supuesto, a esta escuela y a su directora gerente, pues la invitación que me hacen para volver otra vez después de un año y pico jubilada a compartir este espacio de conocimiento, a la Universidad de Granada en la figura de Ana Alcázar y también de Victoria Robles, que creo que nos sigue online, pues como representantes del Instituto de Investigación y Estudios de las Mujeres y del Género,
que efectivamente desde la primera edición, desde los comienzos de este diploma, no solamente ya cuando se hizo, digamos, un reconocimiento formal por parte de la institución de la Universidad de Granada, sino desde los comienzos, pues fue uno de los apoyos importantísimos para que esta formación se llevara a cabo dentro de este contexto. Yo personalmente estoy muy orgullosa de esos vínculos que han dado muchos frutos y espero que sigan dando a lo largo de los siguientes años, ¿no? Quiero agradecer también, y bueno, en el agradecimiento pues me podría tirar los 40 minutos de la ponencia, ¿no? Pero voy a ser más breve, a todo el equipo de trabajo del diploma, bueno, este diploma, como habéis comentado, y como todos los diplomas, pero bueno, este en particular, que es el que yo más conozco, lleva mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo detrás, mucha coordinación también, y cada módulo del diploma, las personas responsables pues están todo el tiempo ahí procurando que cada año este diploma tenga la marca de excelencia que se merece, ¿no? Y por supuesto el apoyo incondicional del equipo de secretaría. Arantxa está aquí, Carlos también, el equipo técnico de informática y todo el apoyo de la escuela, ¿no? Voy a empezar mi conferencia pues con una frase de Simone de Beauvoir, porque me parece que venía al pelo, ¿no? La voy a leer para no confundirme, ¿no? No olviden nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que se cuestionen los derechos de las mujeres. Creo que esta frase es muy pertinente. Cuando me encargaron esta conferencia y yo dije que sí, en fin, asumiendo esta responsabilidad, pensé el porqué de esta conferencia, ¿no? ¿Por qué tenía sentido hablar de esto, de los logros y desafíos en equidad de género en salud, al hilo de los 40 años de inauguración de la escuela, ¿no? Me parecía un reto importantísimo. Y una de las cosas por las que creo que tiene sentido es porque estamos viviendo en unos tiempos muy convulsos en los que hay tendencias, algunos le llaman antifeminismo, que precisamente están de alguna manera cuestionando, amenazando estos logros que durante las últimas décadas el feminismo ha conseguido, ¿no? Estamos en un entorno en el que se están cuestionando, bueno, leía recientemente un informe que decía que en el año 2024 casi una cuarta parte de países registraron un retroceso en los derechos de las mujeres y de igualdad de género. Una cuarta parte de los países del mundo. Es muy importante esto, ¿no? Creo que nos tiene que hacer reflexionar cómo esta ida y venida del progreso, ¿no? de la humanidad, que nunca es lineal, sino que es, bueno, pues cuando avanzamos luego volvemos a retroceder. En el caso de los derechos de las mujeres y de los derechos por la igualdad es absolutamente patente que no podemos dar nunca nada por definitivo ni por conseguido y ya nos olvidamos, sino que hay que estar ahí continuamente al pie del tema, ¿no? El antifeminismo es un movimiento organizado, no es casualidad que en los últimos tiempos estemos viendo pues, esas reacciones que cuestionan la igualdad, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, que cuestionan un lenguaje inclusivo, por ejemplo, como un instrumento transformador y conceptualizador de la idea de igualdad. Que, por ejemplo, según la última encuesta del CIS, el 44% de los hombres encuestados consideraba que el feminismo ha ido demasiado lejos. ¿Qué es esto de ir demasiado lejos en el feminismo, ¿no? Seguramente se piensa que el feminismo es otra cosa, porque si pensamos que el feminismo es igualdad de derechos entre hombres y mujeres, nunca se puede ir demasiado lejos en esto, ¿no?
que magnates de distintos países del mundo, hoy hemos asistido a la nueva victoria de uno de ellos, se permiten prohibir términos, una lista de términos que si esto se aplicara aquí yo tendría que dejar de hablar ahora mismo, porque prácticamente todos los términos prohibidos los voy a ir utilizando, ¿no? Prohibido decir feminismo, prohibido decir no binario, prohibido decir inmigrante, prohibido decir discriminación. Entonces estamos en un momento en el que es especialmente importante mirar la vista, echar la vista atrás, en este caso los 40 años, pero podríamos también echarlo un poquito más atrás, en algunos de los datos que traigo son anteriores, constatar y reivindicar todos los logros que se han alcanzado y que se cuestionan, ¿no? Se cuestiona que esos logros se hayan conseguido. Parece que han surgido espontáneamente y sin ningún esfuerzo, y esto no es así. Y además, pues, ser muy consciente de los desafíos y de los retos que todavía quedan pendientes, que son muchos y muy importantes, ¿no? En esta conferencia voy estructurado un poco el contenido en estos puntos. Creo que la pregunta fundamental que yo me hacía es cuáles son los hitos y los logros fundamentales o principales en igualdad entre hombres y mujeres a nivel mundial, también aterrizando en España y concretamente en nuestro ámbito, y me voy a focalizar un poquito más en el ámbito de la salud, ¿no? La salud y la atención sanitaria. Para mí ha sido muy importante que esta conferencia forme parte de los actos de celebración del 40 aniversario de la escuela y voy a abordar qué papel ha tenido la escuela durante estos 40 años de su existencia en esa transformación o en esos logros de la equidad de género y salud. Y finalmente, pues, abordaré algunos de los desafíos y retos actuales que, desde mi punto de vista, hay que seguir abordando, ¿no? En 1985, y bajo la dirección de Pachi Català, pues se inauguró esta escuela en el 19 de julio, que no el 18, el 19 de julio, y casi a la vez, ¿no? También en el mes de julio de ese año, pues se celebraba la tercera conferencia de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres, que se celebró en Nairobi. Previamente se habían celebrado dos conferencias globales más, una en el 1975 y otra en 1980, y 10 años después se celebró la conferencia de Beijing, que ha sido un hito importantísimo en el establecimiento a nivel mundial del derecho a la igualdad de las mujeres entre mujeres y hombres, y una plataforma de acción que todavía cada 5 años, cada 10 años se está reevaluando. Este año 25 tocará evaluar Beijing más 30, ¿no? Ya en Beijing se estableció entre una de las 12 áreas fundamentales de acción por la igualdad de las mujeres, se estableció que la salud era una de ellas. Otro de los hitos importantes que me parece importante y relevante resaltar aquí es la creación de un organismo como ONU Mujeres, ¿no? También de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ONU Mujeres tiene unos antecedentes en otras organizaciones, incluso antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de 1948, en 1945, ya se había constituido dentro de las Naciones Unidas una división para el adelanto de la mujer. Es decir, que tenemos historia, aunque sea reciente, pero una historia dilatada de una lucha por la igualdad de género, ¿no? Concretamente, ONU Mujeres, tal y como la conocemos hoy, se crea en el año 2010
como un organismo de las Naciones Unidas encargado de fomentar la igualdad de género en el mundo, ¿no? A nivel de Europa, la Unión Europea, desde su creación, ha elaborado, ha diseñado y ha puesto en marcha diversas estrategias de igualdad de género. La última, la que tenemos ahora mismo vigente, del año 2024-2029, uno de los objetivos que se plantea es justamente la de lograr la integración de la perspectiva de género e incluir el enfoque interseccional en todas las políticas y medidas. Esto es una frase que puede resultar vacía si no la llenamos de contenido, pero es muy importante, es decir, en cada uno de los actos políticos, de los actos que se diseñan y se ponen en marcha para mejorar la situación de las poblaciones, entre ellos la salud, tiene que estar incorporada la perspectiva de género. Si esto nos lo tomáramos en serio, pues la verdad es que haríamos transformaciones importantes, ¿no? En la política sanitaria, ¿no? Por ejemplo. También una de las organizaciones que yo creo más interesante, auspiciada por la Unión Europea, es justamente el Instituto Europeo de Equidad de Género, el EIGE, que una de las funciones que tiene es generar estadísticas comparativas entre los países de la Unión Europea en diversas dimensiones, impulsar esa estadística, esa recogida de datos y concretamente en algunos de los ámbitos, por ejemplo, en el de violencia de género, es uno de los ámbitos en el que, señalado desde el principio que se empezaron a generar estas estadísticas, que fue 2013, se encontraron con la realidad de que no había estadísticas comparables. Por lo tanto, este objetivo de generar estadísticas comparables ha generado también herramientas y mecanismos de investigación y de cómo se recogen esos datos de manera que sean comparables. España, en la última edición de este índice, que es de 2024, ocupa el 4º lugar, por encima de la media del ranking en la Unión Europea. Podríamos decir que vivimos en un país formalmente bastante igualitario. ¿Qué ha pasado en España en estos 40 años en relación a los logros? Bueno, hay muchos y no voy a ser exhaustiva, obviamente, pero si nos centramos, por ejemplo, en los logros legislativos, pues vemos que desde el año 1981, que se aprobó el divorcio, está ahí al lado, en el año 81, hasta el año 81 el divorcio en España no estaba permitido. En el año 85, este año celebramos los 40 años de la despenalización parcial del aborto en 3 supuestos. En el año 83 se creó el Instituto de la Mujer, cuya primera directora, Carmen Olmedo, acaba de fallecer hace unos días. O en el año 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género. En el año 2007, un hito muy importante, que es la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Uno de los capítulos fundamentales está dedicado a la salud y al sistema sanitario, como si hiciéramos caso de las leyes, pues muchas transformaciones tendríamos que hacer, por ejemplo, en la recogida de información o en la elaboración de estadísticas, etcétera, ¿no? O la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2010 o la de permisos iguales de maternidad y paternidad en el año 19, por citar solo algunos hitos. Estos adelantos normativos se han acompañado, yo diría que precedidos, de una serie de transformaciones sociales. Las mujeres hemos alcanzado unos logros inusitados en el ámbito de la educación. Tenemos unas tasas de empleo mayores que nunca en la historia de España, o una mayor presencia en el ámbito público, en las organizaciones, en las instituciones, en los partidos políticos, en los sindicatos. También ha habido una transformación progresiva de los roles de género, pero en este campo estamos todavía muy renqueando, ¿no? Nos faltan muchas cosas por conseguir. Bien, y en cuanto al campo de la equidad de género en salud,
pues también ha habido unos avances desde los años 70-80. En los años 70-80 se empezó a avanzar sobre todo en temas de salud sexual y reproductiva con la despenalización de los anticonceptivos. Es que en España, hasta el año 78, adquirir anticonceptivos en una farmacia o difundir información sobre anticonceptivos era ilegal, o sea, no estaba permitido, no estaba permitido. Como ya he comentado, en el año 85 la despenalización parcial del aborto en 3 supuestos, o la Ley General de Sanidad en el año 1986, que estableció como uno de sus principios la equidad y la universalidad de la atención. Qué importante es recordar esto en momentos en los que vemos que la transformación de ese Sistema Nacional de Salud que se creó en el año 1986 en algo diferente, pues perjudica especialmente la salud de las mujeres. En los años 90 y principios de los 2000, tengo que citar expresamente la creación del Observatorio de Salud de las Mujeres. Antes alguien ha citado a su directora, Concha Colomer, ya fallecida, que fue la primera directora del observatorio y la que impulsó pues toda la línea de trabajo del Observatorio de Salud de las Mujeres en la integración de la perspectiva de género en las estrategias de salud. También la Ley de Igualdad Efectiva, como ya he comentado, y la de Salud Sexual y Reproductiva, que finalmente sacó el aborto del Código Penal y lo introdujo como uno de los elementos de la salud, del sistema sanitario y del sistema de atención a la salud. También vemos que no todo está conseguido y no todo está definitivo, sino que ahí también vemos que hay amenazas de retroceso, hay muchas resistencias todavía. En los últimos 10-15 años, pues se ha ido desarrollando aún más la incorporación de la perspectiva de género a las estrategias y a los planes de salud, la elaboración de guías clínicas teniendo en cuenta el enfoque de género o la incorporación del enfoque de género a la salud pública. Se ha podido ver su necesidad durante la pandemia del COVID o en la reciente estrategia de salud mental. La inclusión de la desagregación de datos por sexo y el análisis de género en los datos sanitarios y en las estadísticas sanitarias y también en la investigación, o la incorporación digamos, más masiva de conceptos como sesgos de género o morbilidad diferencial. Podríamos decir que en estas últimas décadas hemos avanzado desde un enfoque centrado en la salud de las mujeres, en el que los problemas de salud de las mujeres o las mujeres en sí éramos el problema, a un enfoque de desigualdades de género en salud y de identificación de los determinantes de género en salud, a un enfoque basado en la equidad de género. Es decir, hemos dejado de hablar, más que hemos dejado de hablar, hemos pasado de hablar solo de salud de las mujeres a hablar de equidad de género, lo cual implica también a los hombres. No estamos hablando exclusivamente de mujeres cuando hablamos de enfoque de género en salud. ¿Y qué contribuciones ha tenido la Escuela Andaluza de Salud Pública en este tiempo? Bueno, yo me incorporé a la escuela, conocí la escuela en el año 1989, ya llevaba 4 años de desarrollo. La escuela que yo conocí no era una escuela especialmente, no era una institución feminista, no era una escuela que se hubiera creado para la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Hubo que trabajárselo, pero sí que era una institución enfocada hacia la erradicación de las desigualdades sociales en salud. Y dentro de las desigualdades sociales en salud tenemos que reconocer las desigualdades de género. Por lo tanto, ha sido una institución en la que el enfoque de género en salud y el estudio, la investigación en desigualdades de género en salud ha tenido un sustrato, digamos, propicio para poder crecer. Por citar algunos ejemplos, ya María ha citado algunos de ellos, pues en el año 99 formamos parte
algunas personas de la escuela del grupo de Género y Salud Pública de SESPA. Otras personas también, como Teresa Ortiz, estuvieron en la generación de ese grupo, que fue importante a la hora de la sociedad profesional que lidera en España la salud pública y la administración sanitaria. Por ejemplo, los primeros estudios que se hicieron de cómo estaba la situación de las mujeres y los hombres en la propia sociedad. Oh, sorpresa, nos encontramos que estábamos bastante mal, a pesar de ser una sociedad, bueno, la salud pública siempre ha liderado, digamos, o ha querido liderar los principios de equidad, ¿no? En el año 2003, por ejemplo, la escuela lideró la red de salud y género, de investigación de salud y género del Carlos III, formada por 7 grupos de investigación en 5 comunidades autónomas diferentes. O en el año 2004 se firmó un convenio, la escuela firmó un convenio con el Observatorio de Salud de las Mujeres, dentro del cual se desarrollaron muchas de las actividades que se hicieron en esta línea de trabajo. En el año 2008 se inició el diploma que hoy inauguramos, la 18 edición, y, por ejemplo, en el año 2010, pues la escuela empezó a participar en una línea de trabajo para elaborar los planes de igualdad de los centros sanitarios del SAS. O, por ejemplo, incorporar la perspectiva de género en la formación que se hacía en las redes de formación de profesionales en salud pública, como la red Forma, la red de formación contra el maltrato contra las mujeres, o la red de salud sexual y reproductiva, que también se ha citado aquí. En el año 2015 se firmó un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer, convenio que también dio sus frutos en productos concretos, como luego comentaré. Y en el año 2017, pues el grupo, no yo, el grupo de investigación en salud pública, en salud y género de la Escuela Andaluza de Salud Pública, recibió la bandera de Andalucía por su trayectoria, no por otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, en ese mismo año se consiguió el primer distintivo de igualdad, que se ha renovado posteriormente. La escuela tiene el distintivo de igualdad en la empresa, dentro del Ministerio de Igualdad, ¿no? En el año 2018 se elaboró el primer informe de salud y género, cuyas recomendaciones todavía hoy podíamos revisitar y releer, porque muchas de ellas siguen estando vigentes, y en el año 2025, es decir, este año, pues se ha publicado el segundo informe de salud y género en Andalucía. Algunas de las líneas que quiero resaltar de la trayectoria de la Escuela Andaluza de Salud Pública en género y salud. Estas líneas yo las he resaltado porque a mí me resultan queridas y relevantes, pero no pienso, en ningún momento he pensado que sea un recuento exhaustivo, ¿no?, de las líneas. Una línea, como ha comentado antes María, que para mí es especialmente querida, es la línea de trabajo sobre cuidados no remunerados y su impacto en la salud, ¿no? En el año 91 conseguimos, sorprendentemente, una financiación del Carlos III para llevar a cabo efectivamente el primer estudio de base poblacional en Andalucía con 3.160 hogares sobre cuidados no remunerados en salud, con una parte cualitativa que tengo que decir que fue una parte que, bueno, en aquel momento los evaluadores del Instituto Carlos III quisieron suprimirla, pero no podíamos suprimirla porque teníamos que diseñar los instrumentos de cero y nos hacía falta el enfoque cualitativo. Luego se convirtió en una parte muy importante del proyecto. Esa línea de trabajo ha permanecido durante estos años y permanece aún, y espero que siga permaneciendo durante muchos años más, por ejemplo, a través del proyecto Cuidarse, que es un proyecto de seguimiento de personas cuidadoras en Andalucía y en el País Vasco, que inició el seguimiento en el 2013 y lo ha finalizado en el 2023. Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de analizar el impacto de la pandemia en la salud de las personas que cuidan. El último
artículo que publicamos pues nos dieron la alegría hace una semana, ¿no? Bien, como ha citado anteriormente la directora gerente, la línea de diseño y evaluación de investigaciones en salud con enfoque de género ha sido también una línea importante en la escuela. Desde la escuela hemos trabajado siempre en una conjunción entre lo que era la generación del conocimiento mediante la investigación, la transferencia del conocimiento generado a través de la docencia y también la influencia en los servicios sanitarios a través de la consultoría. Esta era un poquito también la visión de la línea de género y salud. Por lo tanto, el desarrollo metodológico de cómo se investigaba en salud teniendo en cuenta el enfoque de género, pues era una línea fundamental. Dentro de ella, pues por ejemplo, la publicación de la guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, que está publicada en el 2010, pero que creo que todavía sigue siendo un documento que puede ser referencia para aquellas personas que deban incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud y que no solamente hace una reflexión de por qué hace falta incorporar esta perspectiva, sino una serie de recomendaciones concretas de cómo hacerlo desde el diseño del proyecto hasta la evaluación. Por comentar una anécdota de algunas de las dificultades que hemos tenido en esta línea tradicionalmente, pues uno de los resultados de la guía sobre cómo las comisiones de evaluación de los proyectos debían de incorporar la perspectiva de género, pretendimos presentarla en una comunicación, una cosa muy sencillita, en un congreso de salud aquí en Andalucía. Y pues nos rechazaron la comunicación diciendo que las evaluaciones de los proyectos eran plenamente objetivas y que no había lugar a incorporar la perspectiva de género en la evaluación de proyectos, que ya se sabía que no existían los sesgos de género en la evaluación de proyectos de investigación. Simplemente pues lo dejo ahí. Bien, otra de las líneas importantes, aquí también hemos colaborado, por ejemplo, en incorporar la perspectiva de género a las comisiones de evaluación, ahora sí, formando parte de las comisiones de evaluación, pues por ejemplo, de la convocatoria de proyectos de investigación en salud de la Consejería de Salud de Andalucía, pero también en otras convocatorias de otros organismos a nivel nacional y también internacional. Otra de las líneas importantes, yo diría que fundamentales, ha sido la incorporación de la perspectiva de género a la elaboración de estadísticas e indicadores en salud, incorporando el enfoque de género. Voy a citar solamente algunas de las cosas que hemos hecho aquí en la escuela, en esta línea. Por ejemplo, en el contexto de un proyecto de excelencia financiado por la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, se trabajó en una guía de indicadores de desigualdades de género y sus determinantes en la salud. Una guía de qué indicadores teníamos que tener en cuenta. Y esta guía nos sirvió para elaborar un atlas interactivo de desigualdades de género en salud y sus determinantes en Andalucía, que pues fue uno de los proyectos de aplicación de esta línea. También la Escuela Andaluza de Salud Pública ha trabajado para la incorporación de la perspectiva de género en las sucesivas encuestas andaluzas de salud, la última editada en el 2023, pero la primera fue del 1999 y ya ahí se trabajó con un enfoque de género-salud en la encuesta. Hueso duro de roer también, porque obviamente pues, las encuestas tenían ya su metodología, tenían su rodaje y era muy difícil incorporar cosas diferentes, pero se incorporó. O en la encuesta sanitaria y social de Andalucía, también realizada recientemente durante la pandemia, también incorporó con el enfoque de género. Otra de las líneas importantes es aplicar el análisis de género a la planificación. Aquí quiero citar los dos informes de salud y género,
en Andalucía, pero también la incorporación del enfoque de género a otros planes y programas en salud en Andalucía, que no voy a enumerar, pero que son muchos, empezando por los planes andaluces de salud y terminando por las estrategias de promoción de salud o de humanización. Son estrategias y planes y programas que han incorporado la perspectiva de género. Y como también la vocación es hacer una difusión y una divulgación a la ciudadanía, no solamente al ámbito profesional, pues a través de la colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer se trabajó en una serie de cuadernos para la salud de las mujeres que están a disposición de todo el público. Son un total de 12 cuadernos con énfasis en algunos temas específicos y con un lenguaje que pensamos que puede ser accesible, asequible a la población general y dirigido especialmente a las mujeres de todas las edades. Y, por supuesto, la formación. ¿Cómo no hablar de la incidencia en la formación? Con este diploma como ejemplo y como, bueno, yo creo que un logro especialmente, por lo menos querido para mí, pero también con otras formaciones como la de la Red de Salud Sexual y Reproductiva o la Reforma o la Red GRUSE o la de Forma Joven o muchas otras, ¿no? Este diploma, por ejemplo, ha formado gente que está ahora mismo formando parte de las comisiones de incorporación del género al trabajo clínico en los hospitales de Cataluña, por ejemplo, o al grupo de trabajo de la SENFIC sobre integración de la salud integral de las mujeres, o en las comisiones de igualdad del SAS. Lo digo porque creo que es un elemento importante. Incluso hemos tenido una secretaria general de Sanidad en el diploma de género, cuando no lo era todavía. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Me queda ya poquito tiempo. Bueno, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, los desafíos y los retos actuales? El primero que se me viene a la cabeza es la persistencia de desigualdades. O sea, seguimos teniendo desigualdades realmente sangrantes, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que no es una institución que se pueda tachar especialmente de sesgada hacia el feminismo, pues edita desde el año 2006 un informe anual sobre la brecha de género en el mundo, la brecha de género global. El informe del año 2025 identificaba que globalmente en el mundo harían falta 123 años todavía para alcanzar la plena igualdad. Yo no lo voy a ver, vosotras tampoco. Pero lo triste es que probablemente mi hija y las hijas de mi hija tampoco lo vean. Entonces hay que acelerar esto porque esto es mucho tiempo, mucho tiempo. España, por cierto, en este informe figura en el número 14. El año pasado estaba en el número 10. Esto fluctúa de un año a otro. Islandia, si no fuera por el frío que hace, Islandia es el país en el que los 16 últimos años ha liderado el ranking de la igualdad en este informe, ¿no? ONU Mujeres hizo hace un par de años un informe de evaluación de cómo estaba yendo el objetivo número 5 sobre igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todavía nos quedan, de seguir a este ritmo, nada dice que el ritmo vaya a acelerar, nos quedan 300 años para eliminar el matrimonio infantil o 140 años para alcanzar la representación igualitaria en cargos de liderazgo o 286 para lograr erradicar las leyes discriminatorias en todos los países, ¿no? Es decir, que los retos y los déficits son todavía muy importantes. Por citar alguno, a nivel global, la mortalidad materna, que parece que es una asignatura que ya tenemos superada. Bueno, pues veis en este mapa cómo hay grandes desigualdades en el mundo en cuanto a mortalidad materna, que el progreso en la reducción de la mortalidad materna se ha detenido, se ha ralentizado desde el 2015,
es decir, no seguimos progresando más y que según las tasas globales actualmente, pues cada 2 minutos fallece una mujer por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en el mundo. Muchas de estas muertes se podrían evitar si trabajáramos para erradicar las normas discriminatorias de género. No solamente estamos hablando de un enfoque biomédico de reducir las infecciones o atajar las hemorragias, sino que esas son las causas inmediatas, pero las causas precedentes tienen mucho que ver con la discriminación de género. Bien, en cuanto a la mortalidad general, sabemos que en prácticamente todos los territorios las mujeres vivimos más años que los hombres, pero vivimos más años que los hombres en las mismas condiciones socioeconómicas. En los grupos más pobres esa brecha de género se reduce, se reduce, incluso en algunos grupos desaparece. Por ejemplo, en este artículo que compara las distintas regiones, los distintos países del mundo según su nivel de ingresos, vemos que la brecha de género es bastante más amplia en los países de altos ingresos que en los países de bajos ingresos. Por cierto que en Andalucía, en el último informe de salud y género, las mujeres tenemos una esperanza de vida al nacer de 5 años y medio superior al hombre, pero esta ventaja en mortalidad se ha ido reduciendo en los últimos años. Es decir, la brecha de género se está estrechando, y habrá que analizar por qué. Aparte del impacto de la pandemia del COVID, que obviamente ha tenido su efecto, pero ya venía reduciéndose la brecha desde bastante antes del COVID. Vivimos más años, pero con peor salud. Hasta el 24% de las mujeres adultas en Andalucía dice percibir su salud, mala salud. Su salud no es buena, es regular o mala. Corrígeme, Carmen, si me equivoco. Frente a un 17% de los varones adultos que declaran esto. Y no es solamente porque las mujeres tengamos más tendencia a declarar nuestro malestar, que efectivamente nos hemos socializado en unos estereotipos, en unas normas que hacen que efectivamente nos sintamos, tenemos más permiso para quejarnos, digámoslo así, sino que también tenemos más enfermedades crónicas, hasta el doble que los hombres en Andalucía, y además tenemos un perfil diferente de morbilidad. Es decir, padecemos enfermedades distintas, enfermamos de distinta manera y nuestros riesgos son diferentes. Por lo tanto, habrá que atender a esas desigualdades. El malestar de las mujeres se traduce en una peor salud mental. En Andalucía, por ejemplo, las mujeres tenemos el doble de depresión y ansiedad que los hombres adultos y además esta brecha de género en depresión y ansiedad se ensancha en los grupos más desfavorecidos, por ejemplo, mujeres mayores de clase desfavorecida o con estudios primarios o secundarios. El malestar de las mujeres se medicaliza con mucha frecuencia. Consumimos más medicamentos que los hombres. Fijaros en esta gráfica cómo ha ido a lo largo de la edad, va aumentando el número de medicamentos que consumimos, pero siempre las mujeres consumimos más medicamentos. Nos recetan más medicamentos, es decir, no es un consumo espontáneo, sino que es un consumo recetado, de medicamentos recetados. Especialmente quiero señalar los medicamentos psicotrópicos, los medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes o opiáceos, ¿no? Lo que algunas investigadoras feministas han dado en llamar pues, el adormecimiento, ¿no? Del malestar de las mujeres, ¿no? Nos duermen ese malestar que tenemos a base de medicación, ¿no? En este trabajo publicado recientemente en el Lancet, que analizaba el estudio global de la carga de enfermedad en el mundo, llegaban a la conclusión de que efectivamente la morbilidad de los hombres y de las mujeres es diferente, nuestra carga de enfermedad es distinta, y llegaban a recomendar que estas notables diferencias, ¿no?, en salud entre hombres y mujeres apuntaban a la necesidad urgente
de adoptar políticas basadas en los datos específicos de sexo y edad, y a una investigación con perspectiva de género. Y aquí, pues sencillamente destacar que estamos lejos de disponer de una investigación, de unos resultados en investigación en salud sin sesgos de género. Por poner un ejemplo, en los ensayos clínicos con medicamentos, que ya he dicho que las mujeres consumimos más medicamentos que los hombres, sin embargo, las muestras de las mujeres están mucho menos representadas en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos que los hombres, y esto conlleva a que posteriormente padezcamos una mayor tasa de efectos secundarios y de problemas relacionados con el consumo de los medicamentos que nos recetan. Pero es que la investigación básica de laboratorio también utiliza más ratones que ratonas. Y esto es importante, porque los modelos de laboratorio preceden a los modelos humanos en muchas investigaciones en salud. Hay muchos estudios que ni siquiera lo reportan, pero en los que lo reportan, pues la proporción de ratones es mayor que la de ratonas. Es decir, que el enfoque de género también es importante en la investigación básica. Esta investigación sesgada, lógicamente, lleva a unos sesgos de género en la atención clínica. Y pongo aquí un ejemplo archiconocido relacionado con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Una médica cardióloga que fue la primera directora de los Servicios Nacionales de Salud en Estados Unidos, Bernardine Healy, fue la que acuñó el término de síndrome de Gentle. Síndrome de Gentle, bueno, pues Gentle era un personaje de una novela, de una película, posteriormente protagonizada por Barbara Streisand, que ella era una chica judía que quería aprender el Talmud y lo tenía prohibido, entonces tenía que disfrazarse de hombre, ¿no? Healy decía que las mujeres nos teníamos que disfrazar también de los síntomas de los hombres cuando padecíamos un infarto agudo de miocardio, porque si no, no se nos diagnosticaba. Sin embargo, las normas y los estereotipos de género también afectan y perjudican a la salud de los hombres. Por ejemplo, en este artículo se resaltaba que el ideal de machote, de hombre fuerte, de hombre que nunca se queja, pues también tiene repercusión a la hora de retrasar los diagnósticos en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? En esta línea de masculinidades en salud también la escuela ha sido vanguardista y también la escuela ha incorporado estudios de investigación en el estudio de cómo las masculinidades hegemónicas impactan en la salud, ¿no? Con tesis doctorales, cito la de mi compañera Gracia Maroto, como las paternidades se viven, se vivencian y se experimentan de manera diferente según la masculinidad, ¿no? Los cuidados son el núcleo duro, uno de los núcleos duros, para mí, uno de los más importantes de las desigualdades de género en salud. Y ahora mismo yo creo que están como muy en el debate que subyace a lo que comentaba al principio de este nuevo antifeminismo, que no es tan nuevo, no es tan nuevo, el antifeminismo viene de hace mucho tiempo, pero ahora está recrudecido. El 34% de la ciudadanía de la Unión Europea cree que las mujeres deberíamos de dar prioridad a nuestras responsabilidades familiares sobre nuestra carrera profesional. Y el 19% opina que los hombres que toman permiso parental muestran una falta de ambición para su carrera. Esto en la población europea y en el momento actual. Las mujeres todavía dedicamos 2 horas y media más diariamente al cuidado y al trabajo reproductivo en el ámbito del hogar, y esto no parece que haya muchos visos de mejorar en las próximas generaciones, a pesar de las transformaciones muy débiles todavía y muy tímidas de los roles de género. Y termino un poco recordando el principio.
esta vuelta a los roles tradicionales de las mujeres, he puesto aquí el ejemplo de lo que se ha dado en llamar tradwife, esposas tradicionales, ¿no?, que nace en Estados Unidos, pero que ya estamos viéndolo en España, a través de las redes sociales, además personajes con bastante predicamento dentro de las generaciones jóvenes, que es lo más preocupante, que reivindican una mujer que vuelve a ser, digamos, la reina del hogar y que se dedica a cocinar, a preparar el hogar y a ser agradable para su pareja, su marido, que vuelve del duro trabajo fuera del hogar y se ve recompensado con esa magnífica comida que le ha preparado. Ya quisiera yo también tener algo así. Y esta reivindicación de los roles tradicionales de las mujeres tiene que ver con una vuelta a esta tendencia, a este movimiento antifeminista que decía antes, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos que ser otra vez lo que siempre teníamos que haber sido y no habíamos tenido que dejar de ser, ¿no? Bien, como última, me vaya a matar por el tiempo, pero esta es la última, lo prometo, penúltima. Algunas recomendaciones, ¿no? Algunos retos. Lo he sacado del último informe de salud y género y hay una lectura mucho más amplia y mucho más detallada. Yo he resaltado algunos de estos, ¿no? Algunos de ellos. Incorporar de manera transversal el enfoque de género a todas las políticas e intervenciones de salud. Seguir trabajando por la transformación de las normas y los estereotipos de género que marcan riesgos y formas de enfermar distintas entre hombres y mujeres. Atender a la morbilidad diferencial y, por tanto, eliminar los sesgos de género en la atención sanitaria. Incorporar el análisis de género a la investigación en salud. Integrar el enfoque interseccional entre los distintos ejes de desigualdad. Aquí tenemos una oportunidad y un reto muy importante también metodológico, cómo incorporar eso, cómo analizar juntos los distintos ejes de desigualdad y atender a la diversidad y prestar atención a los grupos especialmente vulnerados. Y para esto necesitamos formación y más formación. Y ahora me dirijo a las alumnas y los alumnos que van a empezar el diploma de género. Formaros bien porque el sistema sanitario os necesita. Así que muchísimas gracias por la atención y mucha suerte y mucho ánimo en este camino del diploma, que es un camino realmente apasionante.